Esta semana en Lengua y Literatura vamos a trabajar lo que es el expresionismo alemán. Al costado, que es la primera diapositiva, tenemos una imagen. ¿De qué creen que trata el expresionismo? ¿A qué hará referencia? ¿Qué les provoca esta imagen que estamos visualizando? ¿Cuál es nuestro objetivo? Formular interpretaciones surgidas de su análisis literario considerando la contribución de los recursos literarios, narrador, personajes, tópicos literarios, las características del lenguaje, las figuras literarias en la construcción del sentido de la obra, además de realizar conexiones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y el arte. La misma pregunta que hemos hecho al inicio, esta imagen que estamos visualizando, ¿qué emoción, qué sentimiento provoca en ustedes? ¿Qué genera? ¿Qué es el expresionismo? Lo primero que tenemos a este costado izquierdo es la obra El grito de Munch. Y vamos a ver por qué es relevante y por qué esta obra, ¿cierto?, la hemos tomado para proyectarla en, en esta explicación. Lo primero que tenemos que decir es que el expresionismo alemán fue un movimiento cultural que surgió a comienzos del siglo XX en Alemania, coincidiendo con otros movimientos artísticos como lo fue el fauvismo en Francia. Influyó en la literatura, en las artes plásticas, en música, teatro, danza, fotografía y cine. En el cine nos vamos a detener porque es en relación a este último que nosotros vamos a trabajar. Los artistas expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista, la expresión, frente a la plasmación de la realidad, la impresión. Este movimiento se contrapone a lo que es el impresionismo, en donde se trataba de marcar, ¿cierto?, y de plasmar la naturaleza, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que eran los reflejos de la luz y todo lo demás, de una forma muy realista. En cambio, el expresionismo ya es esta manifestación del interior. Tiene ciertos lineamientos con el romanticismo, que también fue un movimiento literario que surge en Alemania, en donde se deja de lado, ¿cierto?, las directrices comunes de lo que era la literatura hasta ese entonces, hasta la segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, y se toma cierto lo que es el sentimentalismo, la interioridad por sobre la razón. En este caso lo que el expresionismo hizo fue plasmar la visión interior del artista. Y este movimiento tiene sus raíces en las pinturas negras de Goya, Ensor, Godler y el noruego Munch, creador de El Grito, que es la obra que estamos viendo acá. El fauvismo, que lo hemos nombrado anteriormente, fue un movimiento artístico que surge alrededor de 1904 y 1908 más o menos, que se caracterizó en sí por lo que es el empleo del color puro. En 1905 se constituye en Dresde el grupo Die Brücke, el puente. Sus obras tienen masas cromáticas de colores muy vivas con inclusión del negro y plasma la angustia del ser humano. Generalmente nosotros la angustia la asociamos con los colores cromáticos más oscuros, generalmente el negro, ¿cierto? Con estos colores más apagados. Los pintores más representativos de esta corriente expresionista son Kirchner y Nold. Cuando el grupo El Puente se disolvió en 1913, surge una nueva corriente expresionista en Múnich, bajo el nombre de El Jinete Azul. La Primera Guerra Mundial destruyó el grupo cuyo máximo exponente fueron Kandinsky, Mark y Klee.
Este movimiento entonces tenemos todo lo que es la interioridad. El artista toma su interior y lo plasma. Plasma lo que es la angustia del ser humano. ¿Cómo vamos a ahondar en los contenidos? A través de un video que está en YouTube que se titula El expresionismo alemán, historia del cine. Nos vamos a centrar específicamente en cómo el cine, perteneciente al expresionismo, marca un antes y un después dentro de todo lo que es el arte en general. Hay ciertos lineamientos que ustedes van a encontrar y que se les van a hacer muy conocidos, como lo que es las películas de terror, por ejemplo, o las historias de Frankenstein, Drácula. Todas estas historias son tomadas dentro de lo que es el expresionismo alemán perteneciente al cine y son trabajadas desde lo que es la, como ya lo hemos dicho, la interioridad del ser humano, como esta parte no oscura, pero sí esta parte visceral, estos sentimientos que están ocultos al mundo se pueden manifestar. Una vez que ustedes vean este video, hay una serie de preguntas que vamos a resolver. La primera es ¿dónde y por qué surge este movimiento? ¿Qué características del movimiento se destacan dentro del video que han visualizado? ¿Qué obra artística da inicio al expresionismo? ¿Qué se buscaba reflejar en las obras? ¿Qué caracteriza a Alemania en el surgimiento del expresionismo? Hay ciertos matices ideológicos y algunos fenómenos culturales y sociales que afectan a Alemania y que potencia lo que es el surgimiento de este movimiento artístico. Menciona las características del cine expresionista y cuál es la importancia del expresionismo en general, por qué es tan relevante. Una vez que ustedes analicen este video, respondan las interrogantes en su cuaderno, vamos a analizar Persépolis. ¿Han escuchado hablar antes de esta historia visual de la escritora iraní Satrapi? En sí, Persépolis es la autobiografía de esta mujer, que nació en Teherán en 1969, en el seno de una familia progresista. Pero además del retrato de la vida de la autora, también es el reflejo de la revolución iraní de 1979, que dio lugar a un gobierno islámico y de cómo lo vivieron las familias del país. Desde el inicio, con la introducción del velo de la vida social y la separación por sexo en las escuelas hasta la vida universitaria y las revueltas estudiantiles. Satrapi hace un repaso a su vida y que se remonta a sus antepasados, ayudándolos a entender las motivaciones históricas de la revolución islámica, mostrándonos a la vez una opinión crítica con el gobierno. ¿Qué les parece esta breve sinopsis de esta historia Persépolis? ¿Qué expectativas tienen en relación a esta obra? Es una obra visual, ¿cierto? Una novela visual. Persépolis. Ustedes van a analizar, van a ver primero este video y una vez que lo hayan visto, vamos a responder una serie de interrogantes. En relación al uso del color, ¿qué colores predominan en las imágenes y qué significado se le puede atribuir a ello? En relación al uso de la luz, ¿cómo se usa la luz en las imágenes y cómo incide esto en el sentido del texto? Los planos, es decir, desde dónde se enfocan las figuras dentro de la historia que se está relatando. ¿Qué planos se utilizan para la presentación de las imágenes? Recuerden que hay diversos tipos de plano, que en la clase vía Skype los vamos a aclarar. ¿Cómo afecta el uso de determinados planos en el significado de la imagen? ¿Qué va a significar, por ejemplo, que se enfoque cierta parte de el cuerpo, por ejemplo, de uno de los personajes? ¿Qué significa que se le enfoque el cuerpo completo quizás, o enfocando a la persona y a su entorno? ¿Qué significado puede tener? En relación a los personajes y las perspectivas, ¿hacia dónde miran los personajes a lo largo de la historia? ¿Su vista está puesta en qué elemento?
Los símbolos. ¿Qué símbolos puedo reconocer? ¿Con qué frecuencia los veo? ¿Qué significan? La relación entre imágenes y texto. ¿Cómo se relacionan las imágenes con el texto? ¿Qué función cumplen las imágenes en el relato? ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? ¿Qué características de las imágenes apoyan esta función? La que está cumpliendo, ¿cierto?, la imagen. ¿Cómo afecta las imágenes a la manera en que leemos y entendemos el texto? Relación de la obra con otros referentes de la cultura y el arte. Por ejemplo, que autores, músicos, movimientos artísticos, religiones, sistemas filosóficos, teorías políticas, religiones, se relacionan, escritos de sus religiones. O viendo eso, que autores, músicos, movimientos se relacionan con la obra, con el fragmento de la obra Persépolis que visualizaron. Y la última actividad es en relación al texto Persépolis, una mujer entre varias culturas, análisis de una novela gráfica que narra las dificultades de quienes viven en entornos culturales hostiles. Tenemos un texto científico, un texto bastante, no complejo, pero sí bastante técnico en relación a lo que es el análisis de esta novela gráfica, de esta historia visual, en donde se aborda las dificultades de los entornos culturales hostiles, aquellos que oprimen, ¿cierto?, a los individuos, que tiene también mucha relación, ¿cierto?, con la imagen que tenemos de fondo, donde dos mujeres musulmanes están no reprendiendo, pero sí haciendo notar un elemento que no debiese ser empleado por una niña musulmana, islámica, como prefieren llamarla. Y finalmente tenemos el desafío de esta semana. Es muy simple y está enfocado en lo que es concentración. Entre ambas imágenes hay 9 diferencias. ¿Cuáles son aquellos elementos que diferencian a ambas imágenes? Recuerden nuestro horario vía Skype, que es de 10:05 a 10:35. Recuerden que en nuestra clase vía Skype vamos a hablar acerca de los planos y de los distintos enfoques que son empleados dentro de el cine en general, pero también son empleados dentro de las novelas gráficas. Tienen el mismo significado y tienen un trasfondo que es interesante de analizar porque tienen mucha relación con el sentido con el cual es escrita una obra literaria y con lo que quiere comunicar en sí. Nos vemos entonces a las 10:05 y que estén bien.